Esa noche entendí una cosa muy simple. La soledad puede matarte sin ruido, no por tristeza ni por dramas, sino por algo tan básico como una cocina. Me desperté porque alguien golpeaba mi puerta con insistencia, no con nudillos, sino con algo más pesado y torpe. Al abrir, vi a un perro grande, ya adulto, con el pelo sucio y la mirada fija en mí. No ladraba. Respiraba rápido, como si se le acabara el tiempo. En el rellano olía raro, un olor seco que me raspó la garganta. Bajé la vista y vi que el perro no quería entrar en mi casa. Quería que yo saliera. Caminó unos pasos hacia la puerta de doña Carmen, la vecina del tercero B. Volvió a mirarme y se quedó quieto, tenso, como si esperara una decisión. En ese edificio todos sabíamos quién era doña Carmen, una mujer mayor, viuda, que llevaba meses sin bajar a la calle. No era una persona de pedir ayuda, tampoco era una persona de hacer ruido. Me acerqué a su puerta y noté el olor más fuerte. Toqué. Nada. Volví a tocar, más fuerte. Nada. Probé el pomo por instinto y estaba sin cerrar del todo. Empujé despacio y me golpeó una bocanada de gas que me hizo lagrimear. Entré con la mano en la nariz, abriendo lo primero que encontré. El balcón del salón, la ventana de la cocina, la del pasillo. El perro se metió detrás de mí, directo hacia el dormitorio, sin dudar. La vi en la cama. Doña Carmen estaba boca arriba, con la boca entreabierta, la cara pálida y el cuerpo quieto de una forma que no me gustó nada. La agarré por el hombro y la moví, suave al principio y luego con más fuerza. No reaccionaba. Sentí un miedo frío, de esos que no te dejan pensar bonito. Miré al perro y vi algo que me desconcertó. Él no estaba nervioso por sí mismo, estaba concentrado en ella. Se subió con las patas delanteras a la cama y empezó a empujarla con el hocico, insistente, sin violencia, como si la estuviera llamando de vuelta. Me obligué a actuar sin perder tiempo. Fui a la cocina, vi el fogón apagado y la llave del gas abierta. La cerré de golpe. Abrí la campana, volví a las ventanas y saqué el móvil para llamar a emergencias. Mientras hablaba, me di cuenta de que estaba temblando. Volví al dormitorio y esta vez ella hizo un gesto mínimo, una tos débil, una respiración que volvió con dificultad. El perro se quedó pegado a la cama, inmóvil, como si ese fuese su sitio. Cuando llegaron los sanitarios, lo primero que me pregunté no fue si doña Carmen iba a estar bien. Me pregunté otra cosa. ¿De dónde había salido ese perro y por qué había subido exactamente a mi puerta, a esa hora, como si supiera lo que pasaba detrás de una pared? Al día siguiente no pude trabajar con normalidad. Se me quedaba clavada en la cabeza la imagen de su dormitorio y la forma en que no reaccionaba. Yo vivo solo, así que sé lo que es el silencio en un piso. Pero el silencio en la casa de otra persona, cuando a esa persona le está pasando algo, es distinto. Te aprieta por dentro. Doña Carmen había sido de esas vecinas que saludan sin acercarse. Siempre arreglada, siempre puntual con su basura, siempre con la puerta cerrada. En el edificio se decía que tenía un hijo en otra ciudad, que llamaba de vez en cuando, y que ella no quería molestar. También se decía que desde hacía meses se mareaba, que le faltaba el aire, que le costaba caminar. Nadie lo sabía con certeza porque ella no contaba nada, y porque nosotros, los demás, somos muy buenos en no preguntar demasiado. Después del susto, la vi sentada en una silla del salón, con una manta sobre las piernas, todavía débil. Los sanitarios habían ventilado y revisado lo básico. Le recomendaron seguimiento médico. Yo me quedé un rato, más por necesidad mía que por otra cosa. Tenía la sensación de que si me iba, todo podía volver a pasar. El perro estaba allí, en su casa, como si llevara días. No se subía al sofá, no olisqueaba comida, no buscaba caricias.
Se movía poco, pero siempre en lugares clave: el pasillo, la puerta de la cocina, la entrada del dormitorio. Cada vez que ella se levantaba, él se levantaba. Cada vez que ella dudaba, él se quedaba mirándola, firme, sin empujarla, sin invadirla. Era como una presencia que decía que alguien estaba controlando la escena. Lo raro es que nadie en el edificio reconocía al perro. Ni el portero, Tomás, que se enteraba de todo. Ni los vecinos que bajaban con bolsas a todas horas. Yo pregunté en el grupo de la comunidad y nadie dijo que fuese suyo. Aún así, el perro actuaba como si tuviera un plan. Y ese plan tenía una sola prioridad: que doña Carmen no se quedara sola en un momento malo. Con el paso de los días, empecé a ver lo estrecho que era el mundo de ella. Del dormitorio al baño, del baño a la cocina, de la cocina al salón. Pastillas en una caja con días marcados, botellas de agua a medio acabar, un calendario con citas médicas tachadas, probablemente porque no pudo ir. Había comida simple, todo pensado para no complicarse, y aún así, bastó una olla en el fuego para convertir su casa en una trampa. El perro fue el detalle que rompió la lógica. No era un héroe de película. Era un animal cansado, adulto, que parecía haber pasado por la calle. Pero estaba decidido a quedarse justo donde tenía sentido quedarse. No me convertí en su cuidador oficial. Yo no tenía ese plan. Pero cuando ves a alguien casi morir por no tener a quién llamar, se te reorganizan las prioridades. Empecé por lo básico. Le dejé mi número pegado en la nevera y otro papel en la mesita del salón. También hablé con Tomás para que, sin montar un drama, estuviera atento si pasaban días sin verla. No era vigilancia, era sentido común. Doña Carmen lo aceptó con esa mezcla rara de orgullo y cansancio que tienen algunas personas mayores cuando por fin se les cae la máscara de que pueden con todo. El perro se volvió el centro silencioso de esa rutina. Yo lo veía cada mañana cuando salía a trabajar. A veces estaba sentado detrás de la puerta, como si escuchara la escalera. Otras veces se quedaba en el pasillo, mirando hacia la cocina. Nunca se metía donde no debía, pero siempre estaba cerca de lo importante. Doña Carmen empezó a moverse por él. No de golpe, no como una transformación milagrosa. Primero fue el gesto de llenar 2 cuencos, uno de agua y otro de comida que yo compré en el súper de la calle Feria. Luego fue el hábito de abrir ventanas un rato, aunque le costara levantarse. Después fue el paso más difícil: bajar al portal. El primer día que la vi salir, no llevaba prisa ni ganas. Bajó despacio, apoyándose en la barandilla, con el perro pegado a su lado, sin tirar de la correa porque ni siquiera tenía correa. Él caminaba como si entendiera que ese cuerpo necesitaba equilibrio. En la puerta del edificio se quedó un segundo mirando la calle, como si midiera si podía con eso. Y luego dio 2 pasos. 2 pasos que, para una persona sana, no significan nada. Para ella fueron un cambio real. Con el tiempo, ya no se trataba solo de sobrevivir hasta la noche. Se trataba de mantener el día en orden. Pastillas a la hora. Agua, algo caliente, aunque fuese simple. Aseo, una vuelta corta hasta la esquina y regreso. Y si un día estaba peor, el perro se quedaba más pegado todavía, insistiendo con su cuerpo, obligándola a no quedarse dormida en cualquier sitio. Yo seguía sin saber de dónde venía. Lo llamé Bruno por practicar, y él respondió al nombre con una calma que me dio rabia, como si se adaptara a lo que hiciera falta. Intenté llevarlo a una protectora, pero cada vez que me acercaba con esa idea, miraba hacia la puerta del tercero B y no se movía. No era terquedad, era elección. Y en esa elección se estaba dibujando algo. Doña Carmen ya no tenía solo paredes, tenía una presencia. Y yo, sin buscarlo,
Estaba aprendiendo que ayudar no siempre es hacer grandes cosas. A veces es sostener una rutina para que alguien no se apague. La segunda vez fue peor porque doña Carmen ya se sentía un poco más segura. Y cuando uno se siente un poco mejor, baja la guardia. Yo estaba en casa, tarde, haciendo cosas sin importancia. De repente oí el ruido en la puerta otra vez. No eran golpes humanos, era Bruno. Lo vi con la misma urgencia en los ojos, pero esta vez venía todavía más alterado. Salí al rellano y el olor me confirmó todo antes de pensar. Gas, otra vez. No tuve que decidir nada. Corrí a la puerta del tercero B. Estaba cerrada, pero no con llave. Entré y abrí ventanas como la otra vez, con el cuerpo funcionando solo. Bruno ya estaba dentro, directo al dormitorio. Esta vez, doña Carmen no estaba en la cama. Estaba en una silla del pasillo, medio encorvada, con la cabeza caída hacia un lado, como si se hubiera quedado a medias entre levantarse y rendirse. La cocina estaba al final del pasillo y el fogón apagado. La llave abierta. Fui a cerrarla y noté algo que me heló. El caldo que había intentado hacer estaba desbordado. El líquido había corrido y había apagado la llama. No había fuego, pero sí gas. El tipo de accidente que no sale en las conversaciones porque parece una tontería, hasta que pasa. Volví hacia ella. Le toqué el hombro, le hablé sin pensar, pero lo que realmente la movió no fui yo. Fue Bruno. Se puso delante de ella, empujó su rodilla con el hocico, luego su mano, luego su pecho, insistente, sin agresividad, como un reloj que no permite pausas. Ella reaccionó con un gesto mínimo, tosió, y ese sonido fue lo que me devolvió el aire. La incorporé despacio y la llevé hasta el salón, cerca del balcón abierto, donde entraba aire. Llamé a emergencias, otra vez, y otra vez sentí vergüenza por ella y por mí, por lo absurdo de que una persona se juegue la vida sola por querer hacer un caldo. Los sanitarios llegaron rápido, revisaron, y esta vez insistieron con más fuerza en que necesitaba control médico y apoyo. Yo asentí, y por primera vez doña Carmen no se cerró. No se hizo la fuerte. Se dejó ayudar. Cuando se llevaron a doña Carmen para observarla unas horas, Bruno no intentó seguir a la ambulancia. Se quedó en el portal mirando, quieto, como si supiera que lo urgente ya estaba hecho. Y yo, en ese silencio, entendí lo más duro. No la había salvado su carácter. La había salvado una presencia que no pidió permiso para quedarse. 2 días después, doña Carmen volvió a casa. No fue un alta alegre, fue una vuelta con instrucciones claras. Controles, medicación ajustada y evitar cocinar sola con fuego si se sentía mareada. A mí me daba igual si le molestaba. Prefería que se enfadara conmigo a que volviera a pasar lo de aquella noche. Lo primero que hice fue ordenar lo práctico. Hablé con una enfermera a domicilio, Lucía, que venía 2 veces por semana. No para hacer teatro, sino para medir tensión, revisar saturación, confirmar que las pastillas estaban bien. Le expliqué a doña Carmen que eso no le quitaba dignidad, le quitaba riesgo. En el edificio ocurrió algo que me sorprendió. La gente, cuando se entera de un susto real, reacciona. No siempre con palabras bonitas, sino con hechos simples. Tomás avisó si la puerta se quedaba abierta. Una vecina dejó un tupper de comida un día sin preguntar demasiado. Otro vecino se ofreció a bajar medicinas cuando yo no podía. Nadie se convirtió en familia de nadie. Pero la invisibilidad se rompió, y eso ya era mucho. Con Bruno hice lo que tocaba. Lo llevé a un veterinario de la avenida de la Cruz Roja, Raúl, para ver si tenía chip. No tenía. Le revisaron, le pusieron vacunas, lo desparasitaron. Era un perro fuerte, con marcas de haber vivido en la calle, pero sin señales de maltrato reciente. Raúl me dijo lo obvio. Era de alguien, o había sido de alguien.
Puse carteles en el barrio, en comercios cerca del mercado de feria y en una farmacia de la Alameda. También lo publiqué en redes. Pasaron días. Nadie preguntó por él. Nadie apareció con una historia convincente. Esa ausencia me dejó una sensación rara, como si Bruno no se hubiera perdido, como si simplemente hubiera terminado donde tenía que terminar. Doña Carmen lo miraba desde su silla, con esa forma de observar que tienen las personas que ya no se permiten ilusionarse. No lo abrazaba, no lo trataba como un juguete. Le daba su comida, le ponía agua, y se aseguraba de que él estuviera dentro cuando cerraba la puerta. Eso era todo. Pero en ese todo había una decisión silenciosa: aceptar que ya no estaba sola. Yo también cambié, aunque me costaba admitirlo. Empecé a entender que la independencia, cuando se convierte en orgullo ciego, es un peligro, y que pedir ayuda no es rendirse, es elegir seguir. Ese mes terminó con una escena que no tiene nada de cinematográfica, y, por eso mismo, me pareció importante. Doña Carmen estaba en su salón con una lista en papel: horarios de medicación, números de teléfono, días de visita de Lucía, y al final, escrito con letra temblona, una palabra: Bruno. No como adorno, como parte del plan. Nunca apareció un dueño. Nadie reclamó al perro. Nadie preguntó si estaba bien. Al principio yo pensaba que eso era triste. Luego entendí que para Bruno quizá era un alivio. Lo que fuera que había vivido antes, aquí tenía reglas claras y un trabajo que él mismo se había asignado: estar cerca cuando el cuerpo de una persona falla. Doña Carmen no se curó de golpe. No se volvió otra persona. Seguía cansándose, seguía teniendo días malos, seguía irritándose cuando alguien le recordaba que no era invencible. Pero pasó algo muy concreto. Ya no dejaba que el miedo la encerrara sin salida. Si se mareaba, se sentaba y llamaba. Si tenía dudas con una pastilla, consultaba. Si iba a cocinar, lo hacía con cuidado o pedía algo ya hecho. Y si no podía bajar, lo aceptaba sin inventarse excusas. Bruno también cambió. Se dejó poner correa. Aceptó la rutina del portal, la calle de la esquina y vuelta. Se acomodó en una manta en el salón, siempre con un ojo abierto. Era como si su lealtad no necesitara demostraciones, solo constancia. Yo me di cuenta de que, en el fondo, esta historia no era solo de una vecina mayor y un perro, también era mía, porque yo había normalizado vivir sin pedir nada a nadie. Y esa noche del gas me enseñó una verdad incómoda. No siempre te salva ser fuerte. A veces te salva aceptar a quien se queda. Si estás escuchando esto y en tu entorno hay alguien que se está apagando en silencio, no hace falta que le des un discurso. A veces basta con un mensaje, una visita corta, un número en la nevera, una pregunta clara. Y si eres tú quien está llevando todo solo, quizá la fuerza hoy sea otra: abrir la puerta y pedir ayuda antes de que sea tarde. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustan estas historias reales, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las siguientes. Y cuando termines este video, puedes ir a otro del canal sobre decisiones pequeñas que cambian una vida en pocos días. Al final, casi todo se resume en lo mismo: nadie debería desaparecer sin que alguien lo note.